Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en sus casas junto a su familia. El objetivo para el video de esta sesión es comprender el gobierno de Juan Antonio Ríos y la instauración del modelo ISI en nuestro país. Acá tenemos a Juan Antonio Ríos, el presidente que se encuentra acá al medio. Igual que Pedro Aguirre Cerda, no va a alcanzar a terminar su mandato. El lema principal que va a tener este gobierno es gobernar es producir, ¿ya? O sea, va a estar centrado el énfasis en la industrialización de nuestro país, ¿ya? De esta manera nosotros vamos a explicar también lo que es el modelo ISIS, debido a que dentro de este gobierno es donde se da un gran énfasis al desarrollo industrial de nuestro país. Las principales industrias o empresas que se crean en esta época es, por ejemplo, la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, y también la Compañía de Aceros del Pacífico, la CAP, que se va a dedicar también a la realización también de, de acero en nuestro país. Ya le va a dar mucho impulso al acero, a la industria acerera en nuestro país. Otro aspecto central de esta época se relaciona con la influencia norteamericana en nuestro país. Eh, por ejemplo, vamos a tener que Norteamérica va a ser el principal inversor de Chile, sobre todo en la gran minería del cobre, ¿ya? Potrerillos, Chuquicamata, El Teniente, van a ser estas empresas norteamericanas que van a explotar esta minería que requiere una gran o un alto costo en la extracción, ¿ya? No va a ser, por ejemplo, como el salitre, donde no va a ser necesaria una inversión tan grande, ¿ya? Esa también puede ser una diferencia también con esta industria y la industria salitrera. Eh, Inicialmente, esta influencia se concentra en la industria o la explotación del cobre para luego pasar a otros sectores de nuestra economía. Un aspecto central también del cambio de modelos de nuestro país se relaciona con el otorgamiento de créditos, ¿ya? Se van a otorgar créditos a nuestro país a nombre de la Corfo. La Corfo va a redistribuir estos créditos, por ejemplo, en forma de compra de equipos o también de maquinaria. Las políticas económicas es la tónica también del siglo XX. Tenemos varias acomodaciones del modelo económico. Por ejemplo, tenemos en un primer momento la misión Kemerer, que se va a radicar en nuestro país en la época del presidente Alessandri, también de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Vamos a ver cómo en esta época interviene en el Banco Central, o se crea, mejor dicho, esta institución para controlar un poco la inflación y el desorden también que existía con el papel moneda, la emisión de papel. Había muchos bancos que emitían la moneda, así que se va a crear un banco central, ¿ya? Posteriormente tenemos la crisis del 29 que va a derrumbar este modelo monoexportador y se va a inaugurar en nuestro país el tiempo de las políticas proteccionistas, la creación de industria y también la protección de esta misma industria. Una vez que fracasa este modelo, vemos cómo nuevamente las políticas monetarias son ordenadas desde Norteamérica. Por ejemplo, en el caso de la emisión Klein-Sack, que va a intervenir durante el gobierno o el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, donde va a estar centrado el énfasis en evitar o disminuir el gasto público que estaba incurriendo el Estado debido a este modelo económico. Tenemos que esta nueva inauguración de la intervención estatal se relaciona con la política, por ejemplo, en la construcción de grandes carreteras, de presas, ¿ya? En el desarrollo de un importante desarrollo de infraestructura, ¿ya? Esto también se relaciona también con la distribución de asignaciones también a las personas que cuentan, por ejemplo, que están sin empleo, que se encuentran cesantes, así que también se va a proteger a esas familias. Esto obviamente va a crear un gran déficit presupuestario, el Estado va a incurrir en un enorme gasto fiscal.
una manera de paliar esta disminución o este déficit del presupuesto del Estado es a través del aumento de la renta a las familias, ¿ya? Esto al mismo tiempo va a generar que haya una menor paralización, una menor agitación de los sectores trabajadores. Aumenta también el crecimiento del consumo y también va a aumentar el crecimiento de la producción, ¿ya? A través de todo este círculo nosotros vemos cómo se podría equilibrar el presupuesto estatal, ¿ya? Obviamente si aumenta el consumo, aumenta la producción industrial, vamos a tener una mayor contratación de mano de obra, así que se generaría este círculo de perfeccionamiento, podríamos decir, de este sistema, ¿ya? Aunque esto es en teoría, muchas veces esto no va a funcionar adecuadamente y vamos a ver cómo el Estado va a empezar a aumentar en demasía su gasto público. Bueno, acá nosotros podemos ver un esquema donde se muestran las diferencias entre el sistema o modelo hacia afuera o modelo monoexportador y el modelo hacia adentro, ¿ya? El primero estaba muy centrado en la exportación de materias primas, principalmente el salitre. Otro aspecto central se relaciona con el limitado rol económico del Estado. El Estado no va a tener un gran protagonismo dentro del orden económico, sino que las personas y los privados son los que se encargan del desarrollo de la economía nacional. Obviamente, una consecuencia de este modelo es la alta dependencia hacia los mercados internacionales, ¿ya? El final de este modelo, podríamos decir, se relaciona con la crisis del 29, que va a provocar el fin de este modelo de exportaciones de materias primas. A raíz de este golpe que recibe este modelo económico, en nuestro país la élite dirigente comienza a granjear un nuevo modelo. De la mano de Gustavo Ross ya se comienza a esbozar lo que va a ser, por ejemplo, la planeación de la creación de la Corfo, ya que va a permitir este nuevo desarrollo en nuestro país. De esta manera se va a fomentar la industria privada a nivel nacional, también se va a proteger elevando los aranceles aduaneros, ya para proteger esta incipiente industria nacional. El Estado empresario, en este caso, va a tener un gran rol, va a tener el protagonismo de la economía, va a dirigir las riendas, podríamos decir, de este desarrollo económico. También va a propender al estado de bienestar, ¿ya? El estado de bienestar va a ser una preocupación también de estos gobiernos radicales, generar un mínimo de seguridad social a las personas. Así que esas son como las diferencias más grandes entre un modelo y otro, ¿ya? De todas maneras existe un intermedio que es el modelo de economía mixta, ¿ya? Que va a mezclar lo mejor de ambos modelos. Tenemos que en nuestro país se cambia el modelo finalmente debido a la crisis del 29 y la debilidad también del crecimiento hacia afuera debido a la dependencia excesiva de las materias primas que nosotros exportamos. Por lo tanto, se va a implementar este modelo keynesiano en nuestro país. El rol que va a tener el Estado va a ser más protagónico, principalmente de la mano de la Corfo. Ya la Corfo va a ser la institución crediticia que va a fomentar este desarrollo nacional. Por lo tanto, lo que va a buscarse es el fomento de nuestra industria interna y reemplazar las importaciones por productos que se van a hacer en nuestro país. En este sentido, vamos a tener que en un primer momento se va a dar mucho énfasis en el desarrollo de una industria, por ejemplo, de electrodomésticos, ¿ya? Para evitar la importación de todos estos productos que venían de afuera, los vamos a comenzar a desarrollar en nuestro país. Lo mismo con la ropa, en vez de importarla, traerla de otros lados, la vamos a confeccionar en nuestro propio país. Esa fue la primera fase de este modelo EASY. Las dos fases que van a continuar, la 2 y 3, van a ser mucho más complejas, y se relaciona debido al alto costo que tendrían y también al desarrollo tecnológico que conlleva desarrollar, por ejemplo, la maquinaria para que
comience a funcionar una industria, ¿ya? Todas estas máquinas, estos equipos van a ser siempre traídos desde el extranjero, ¿ya? Así que, en teoría, en el país debían desarrollarse estas máquinas, pero nunca se lleva a cabo debido a la debilidad de este modelo económico. Tenemos que el estado de bienestar también va a ser una de las cartas más importantes de los gobiernos radicales. Va a haber una preocupación muy importante por la previsión social, ¿ya? Por la seguridad social de las personas. La salud pública también va a comenzar a tener un énfasis muy importante, y eso lo podemos ver en la disminución de las tasas de mortalidad, ¿ya? A partir de la década del 30. La educación pública también va a tener un gran énfasis a partir de ahora. Se va a otorgar educación gratuita primaria a toda la población. Así que eso también va a ser parte importante de este estado de bienestar. Obviamente, esta triada del estado de bienestar, podríamos decir, va a generar un aumento muy grande del gasto público, ¿ya? Así que ese también va a ser una de las debilidades que le hablo un poco del modelo, tienen que ver con esto, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver el porcentaje del gasto desde 1935 a 1960. Ya tenemos que en 1935 es un 23,5%, ¿ya? De gasto total por parte del Estado. Vamos a tener que en 1970 va a aumentar a un 39%, casi un 40%. Así que es un importante gasto relacionado con el gasto social que el Estado va a efectuar. Juan Antonio Ríos va a llegar al poder gracias a la Alianza Democrática, que es un conglomerado de varios partidos políticos de centro-izquierda. Por ejemplo, los más importantes, el Radical, demócratas, falangistas también, pero por supuesto van a estar también presentes los socialistas y comunistas. Como ya les había mencionado, el lema de este gobierno va a ser gobernar es producir. Se van a inaugurar varias industrias que van a tener una historia bastante importante en nuestro país, como por ejemplo la Compañía de Aceros del Pacífico, y también la empresa nacional de electricidad, que va a comenzar a electrificar el alumbrado público, las casas, las viviendas de las personas, así que va a haber un plan de desarrollo nacional de electrificación. En 1944 se creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, ¿ya? Así que también se le va a dar también énfasis en la construcción de hospitales, y para tal efecto se crea esta institución para fomentar la construcción de hospitales. En 1943 Chile va a declarar la guerra al eje, esto principalmente por las presiones norteamericanas, ¿ya? Van a obligar a nuestro país a declarar la guerra al eje, así que participamos por un momento en la Segunda Guerra Mundial. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen de la Compañía de Aceros del Pacífico. Acá podemos ver el proceso de fundición de esta industria, y acá ya podemos ver el acero ya fundido. Acá, por ejemplo, ya tenemos cómo se transporta ya una vez realizado este proceso de fundición. Acá tenemos imágenes de la Empresa Nacional de Electricidad. Acá, por ejemplo, la podemos ver en colores. Bueno, ahora nos vamos a centrar en los aspectos políticos de este gobierno de Juan Antonio Ríos, ¿ya? Existe una gran pugna dentro de la Alianza Democrática, ya hay una pugna, una lucha por tratar de ganar los gabinetes de la presidencia, así que los partidos políticos van a estar en constante lucha por estas cuotas de poder. Por lo mismo, él debió cambiar durante 6 veces su gabinete, formando distintas alianzas de gobierno para generar algún grado de estabilidad y gobernabilidad en nuestro país. Un aspecto central de la política de esta época se relaciona a que estos partidos que conforman esta alianza no van a ser tan dogmáticos, ¿ya? Va a permitir que haya una negociación colectiva, una negociación política, pero a costa de la fragmentación, ¿ya?
Esa va a ser una constante también de nuestro sistema partidista, la constante fragmentación de los partidos políticos. Por ejemplo, eso lo podemos ver con la crisis que sufre el Partido Socialista en esta época, donde tenemos varias veces el fraccionamiento de este partido político, produciéndose el fenómeno del gobierno de minoría, ¿ya? Por ejemplo, Juan Antonio Ríos va a estar gobernando, pero va a ser, o va a tener una minoría en el Congreso, ¿ya? Por ejemplo, va a ser controlado en este caso por los conservadores y liberales. Por lo tanto, va a ser un gobierno de minoría, no va a tener capacidad de legislar, de generar políticas públicas, ¿ya? Así que va a ser la constante también de este gobierno, tanto de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, ¿ya? En vez de estar preocupados los partidos políticos, por ejemplo, del desarrollo nacional, estaban más preocupados del cuoteo político y de ganar algún tipo de favor también. Así que esa va a ser la problemática de esta época. Un aspecto central tiene que ver con el otorgamiento también del rango constitucional que va a tener ahora la Contraloría General de la República. ¿Ya? Va a ser una institución mucho más importante, dotada de carácter constitucional. También el presidente va a tener nuevas atribuciones, por ejemplo, va a poder crear servicios públicos y también aumentar el sueldo de la administración pública. Por ejemplo, acá vemos de la revista Topase una imagen donde se evidencia la lucha que existe dentro de la Alianza Democrática. Y por otro lado podemos ver acá la presión norteamericana que siente sobre sí el presidente Juan Antonio Ríos. Ya, por ejemplo, acá la satírica política se burla de alguna manera, por ejemplo, con el gorro este que usa el tío Sam. Por ejemplo, acá dice: aún no me decido por este sombrero, Mitchell. Tarde o temprano tendrá que usarlo. Ya, así como que tarde o temprano va a tener que usar nomás el sombrero del tío Sam. Bueno, dentro de los cambios sociales que vamos a tener en esta época también, tienen que ver con el protagonismo. Ya desde la época, o desde los años 30 que tenemos que la clase media tiene una gran pujanza, un gran protagonismo dentro de la escena política, van a llegar masivamente a la administración pública. Ya ellos van a ser los verdaderos privilegiados de este Estado que comienza a otorgar privilegios. Por ejemplo, podemos ver que los empleados fiscales van a aumentar en un gran número. En 1939 van a ser 40.000. Ya en 1951 van a ser 71.000 empleados públicos. ¿Ya? Así que vamos a tener un aumento sostenido de la administración pública. Y lo mismo va a ocurrir con los obreros industriales. Un problema también que aqueja a esta promoción que está llevando a cabo el estado de bienestar se relaciona con las significativas diferencias que se generan, ¿ya? No va a ser lo mismo, por ejemplo, ser un empleado público que va a tener la posibilidad de tener un sueldo reajustado a partir de 1941, con un obrero industrial que no va a tener esta posibilidad de reajuste, va a tener un salario mucho menor. Y para qué decir los campesinos, ¿ya? Que no van a tener ningún privilegio en esta expansión que tiene el Estado durante los gobiernos radicales. Algo que va a iniciarse con la Gran Depresión es el crecimiento poblacional descontrolado, ¿ya? También la migración que va a comenzar a llegar masivamente a Santiago va a generar este fenómeno migratorio, ¿ya? Que va a reproducir la cuestión social, ¿ya? La cuestión social va a ser algo que va a estar durante todo el siglo XX. Por ejemplo, esto lo podemos ver con la toma de terrenos, con el nacimiento de los campamentos en nuestro país, va a ser algo muy, muy característico también. Acá, por ejemplo, una imagen de un rancho presente en las orillas del río Mapocho en 1954. La cultura de la clase media. La clase media tiene valores muy arraigados o muy similares a los que tenía la oligarquía. Por ejemplo, van a tener valores católicos, van a tener un aprecio también por el orden, por la estabilidad social, económica del país, y sobre todo también una seguridad social que va a brindar este estado de bienestar. Van a tener un creciente acceso también a los medios de comunicación, sobre todo cuando llega la televisión, impulsando aún más esta cultura de masa, el consumismo, va a aumentar mucho más.
a raíz de la llegada de la televisión. Antes de los años 50 hubo un momento muy alto de la cultura chilena, ya representado, por ejemplo, con el premio Nobel que se entrega a Gabriela Mistral en 1945, y donde existe una cuna de importantes también poetas chilenos, por ejemplo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca también. Así que vamos a tener una impronta bastante particular también de la poesía en nuestro país, que va a generar una gran cantidad de poetas. ¿Ya? Bueno, chicos, espero que les haya servido el video y nos vamos a estar viendo la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao.